Buenos días a todos. Me da gusto saludarles de nuevo por este medio. Espero que todos se encuentren bien. Y pues vamos de una vez a la palabra de Dios para hoy. Vamos a meditar sobre un pasaje de Jeremías, capítulo 32, los primeros 15 versículos. Jeremías 32, del versículo 1 hasta el versículo 15. Así que si tienes tu Biblia contigo, pues puedes acompañarme si gustas. Y dice, Jeremías recibió el siguiente mensaje de parte del Señor en el 10º año del reinado de Sedequías, rey de Judá. También era el año 18 del reinado de Nabucodonosor. Para entonces Jerusalén estaba sitiada por el ejército babilónico y Jeremías estaba preso en el patio de la guardia del palacio real. El rey Sedequías lo había puesto allí y preguntaba por qué Jeremías seguía dando esta profecía. Esto dice el Señor: estoy a punto de entregar esta ciudad al rey de Babilonia y él la tomará. El rey Sedequías será capturado por los babilonios y llevado a encontrarse cara a cara con el rey de Babilonia. Él llevará a Sedequías a Babilonia y ahí me ocuparé de él, dice el Señor. Si ustedes pelean contra los babilonios, no vencerán. En ese tiempo, dice Jeremías, me envió un mensaje el Señor y me dijo: tu primo Anameo, hijo de Salum, vendrá y te dirá: compra mi terreno en Anatot. Anatot era un pueblo de donde provenían sacerdotes cerca de Jerusalén. Compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes de que lo ofrezca algún otro. Entonces, así como el Señor dijo que haría, mi primo Anameo vino y me visitó en la cárcel. Me dijo: por favor, compra mi terreno en Anatot, en la tierra de Benjamín. Por ley tienes el derecho de comprarlo antes de que lo ofrezca a algún otro, así que cómpralo para ti. Entonces supe que el mensaje que había oído era del Señor. Así que compré el terreno en Anatot, pagándole a Anamel 17 piezas de plata, mucho dinero en aquella época. Firmé y sellé la escritura de compra delante de testigos, pesé la plata y le pagué. Entonces tomé la escritura sellada y una copia de la escritura no sellada con los términos y condiciones de la compra y se las di a Baruch, hijo de Nerías y nieto de Maseas. Hice todo esto en presencia de mi primo Anamel, de los testigos que firmaron la escritura y de todos los hombres de Judá que estaban allí en el patio de la guardia. Entonces le dije a Baruch mientras todos escuchaban: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: toma tanto la escritura sellada como la copia no sellada y ponlas en una vasija de barro para preservarlas por largo tiempo. Pues esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel: algún día de nuevo habrá dueños de estos terrenos que comprarán y venderán casas, viñedos y campos. Bueno, yo creo que en este tiempo de confinamiento, de repente, todo se nos borra, ¿verdad? Yo el otro día salí aquí de mi estudio y estaba mi hijo trabajando aquí afuera y le dije: oye, ¿qué año es? Y pues él se rió. Pues yo de repente perdí la noción del tiempo. No sabía si era el 2020, 2021. Y pues el confinamiento pues va nublando a veces nuestra mente. Y aquí en este pasaje pues vemos un sitio, vemos un pueblo, una ciudad que está en confinamiento porque el ejército babilonio está pues queriendo conquistar la ciudad. Y el sitio para ellos pues era una cosa muy difícil, implicaba sufrimiento, implicaba escasez de alimentos, sufrimiento físico, enfermedades, implicaba que pues nadie podía entrar y salir. Obviamente
implicaba pues miedo, desgaste mental, emocional, espiritual, implicaba pues los políticos tratando de hallar una solución a la situación, negociaciones, pláticas, tensión por toda parte. Esto era el sitio de Israel y Dios estaba permitiendo esto para enseñar a su pueblo algunas cosas. Y ahí vemos, en medio de esto, vemos el profeta Jeremías. Jeremías que está, de hecho, doblemente encerrado. Está encerrado en la ciudad sitiada y además está encerrado en el patio del palacio del rey, encarcelado por el rey por causa de las profecías que él ha dado. Pero en medio de esto, entonces, cuando parece que todo está acabando, cuando parece que no puede haber futuro, entonces una palabra de Dios, una promesa de Dios, de hecho, y hoy vamos a hablar acerca de las promesas. Una promesa de Dios penetra el sitio, penetra el sufrimiento, penetra la tensión y la monotonía, y la voz de la novedad de Dios penetra la voz de supervivencia que era la que se oía en el pueblo, diciendo: ¿saben qué? El sitio no es para siempre, los babilonios no son para siempre, la escasez no es para siempre. Hay un nuevo futuro de parte de Dios para ustedes, pero hay que creer en la promesa. Entonces, yo quería pensar un poquito hoy acerca de las promesas. Nuestra vida como cristianos es orientado, de hecho, por promesas. No nos orientamos como creyentes simplemente por preceptos y principios, sino nos orientamos principalmente por las promesas que Dios trae a nuestra vida. La promesa de la vida eterna es lo que rige toda nuestra vida en Cristo. Entonces, nos vamos a pensar un poquito hoy sobre las promesas que Dios puede hablarnos, aún en estos tiempos, cuando la mente se nubla y cuando solo se oye la voz de supervivencia y las cosas no son muy claras. Entonces, toda promesa, en primer lugar, toda promesa, y tal vez esto no es lo primero que nos viene a la mente. Cuando pensamos en promesas, normalmente pensamos en: ay, Dios me va a mandar una bendición. Pero toda promesa es una batalla por el control. Toda promesa es una batalla por el control. La pregunta es: ¿quién va a controlar el futuro? ¿Quién va a dictar tu futuro? ¿Quién va a decir cómo serán las cosas en el país en que vivimos, en el mundo en que vivimos? La palabra de quién va a moldear y formar lo que va a pasar en el futuro. Y esta es una pregunta muy importante. Cuando Dios da una promesa, Dios siempre está dando un comienzo, pero también lógicamente un fin. Dios desmantela algo a través de su promesa para armar algo nuevo. Dios, como ya había dicho a Jeremías, de hecho al principio de su ministerio, Dios arranca para plantar. Dios sepulta, pero también revive. Entonces, la promesa de Dios que viene a nuestra vida siempre es para un nuevo comienzo, pero eso implica también pues un final. Y los finales no siempre nos gustan. Y pues podemos ver reflejado este conflicto en un contraste de personajes que tenemos aquí en el pasaje. Tenemos por un lado Jeremías el profeta, tenemos por otro lado el rey Sedequías. Dos voces que están luchando, digámosle así, por el control de la mente de las personas en la ciudad de Jerusalén. Dos voces que hablan de un futuro muy diferente. Y, ¿sabes? Yo creo que todos nosotros tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra cabeza, tenemos estas dos voces siempre hablando. Digámosle así, tenemos adentro la voz de un político, por un lado, que estará diciendo, y la voz, por el otro lado, de un profeta. Hay un político y un profeta
dentro de cada uno de nosotros. Dos voces muy distintas. ¿Cómo saber la diferencia? Bueno, la voz del político dentro de cada uno de nosotros es la voz que quiere mantener el control. Es la voz que quiere que las cosas se hagan de acuerdo a mis planes, a mis ideas, que quiere dictar pues personalmente cómo van a ser las cosas. Esa es la voz del político. La voz del profeta es la voz que está diciendo, deja tú el control y ponlo en las manos de Dios. Entonces tenemos así como un político y un profeta luchando en nuestro corazón por el control del volante de nuestra vida. Y es como tener dos músicas tocando en nuestra vida al mismo tiempo. Así es como vivimos. Imagina tú una música así muy ruidosa, una música discordante, una música desagradable o una música así muy, muy fuerte que viene del mundo y está tocando todo el tiempo en tu cabeza. Y por otro lado hay una música que en principio parece más suave, pero pues más dulce, de más esperanza. Y eso está tocando también al mismo tiempo. Nuestra vida va a depender mucho de cuál de las músicas estamos escuchando. Tenemos que aprender a bajarle el volumen a la voz del político, a la música que viene del mundo. Y me refiero por eso no a la música en sí, sino a las ideas, ¿verdad? Y los planes que el mundo tiene, sus prioridades. Y tenemos que subirle el volumen a la voz del profeta, que es la voz del Espíritu Santo, la mente de Cristo en nuestra vida. Y hay que aprender a hacer eso. Es una batalla. Por eso Pablo dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Dónde peleamos esa buena batalla de la fe? Principalmente en el terreno de nuestra cabeza y en el terreno de nuestro corazón, subiéndole el volumen a la voz del profeta y las promesas de Dios, bajándole el volumen a la voz del mundo. Me hace pensar un poco en algo que leí recientemente en Mateo, al final del Evangelio casi, cuando Jesús ya había muerto en la cruz y lo habían sepultado. Y la Biblia nos dice ahí que pues Jesús fue colocado en la tumba y los sacerdotes pues querían que esa tumba se resguardara y llegan para decir, pues mira, él había dicho que podría resucitar y eso no nos gusta esa idea que se pueda promover. Entonces necesitamos que nos dé soldados para guardar la tumba, vigilar la tumba, y además le pusieron una piedra muy grande y sellaron la piedra. Toda la idea era que pues bajarle, pues digámosle, sofocar la voz de esperanza, la promesa de resurrección. Esos sacerdotes no querían que eso sucediera. ¿Por qué? Porque si Jesús resucitaba, ellos perdían el control, los privilegios que tenían entre el pueblo de Dios, y no querían eso. Entonces están haciendo todo el esfuerzo con soldados, con piedras, con sellos, con argumentos, con política, todo lo que pueden hacer para no permitir que nazca la vida nueva de la promesa de Dios. Por otro lado, la Biblia dice que las mujeres estaban delante de la tumba de Jesús simplemente esperando, tal vez pensando, pues no entendemos todo lo que ha sucedido, pero Dios tiene que estar haciendo algo tiene que pasar. Y están ahí esperando, abiertas a lo que Dios quiere hacer. Y son de hecho las mujeres que primeramente se encuentran con los ángeles y luego María pues con Jesús. Entonces, esto es lo que sucede en nuestra vida, que no seamos como los sacerdotes que luchamos para que no nazca lo nuevo porque no nos gusta el cambio y no queremos perder el control. De hecho, como el rey Sedequías, seamos más bien como Jeremías, abiertos a la promesa, como a esas mujeres delante de la tumba de Jesús, esperando
que algo suceda. Y eso es algo que sucede, como en el caso de ellos, puede ir mucho más allá de lo que jamás nosotros nos imaginamos, ¿verdad? La semana pasada nos decía Saúl que nosotros tenemos que vivir con las manos abiertas, ¿no? Mantener todo lo que Dios nos da en una mano abierta. Y esto es verdad, porque con la mano abierta, pues recibimos de Dios. Con la mano abierta también damos a los demás. Esto es un estilo de vida, ¿verdad? Recibimos con la mano abierta, damos con la mano abierta, y por eso mantenemos las cosas en la mano abierta, siempre dispuestos a dar lo que Dios nos ha dado y siempre dispuestos a recibir más de lo que Dios nos quiere dar. Pero hay otra manera de vivir, que es la mano cerrada. Y la mano cerrada se agarra a lo que tenemos y no quiere cambiar y no quiere escuchar una voz que pueda cambiar el futuro. No, yo quiero tener las cosas como son, y se cierra, se forma un puño que se agarra de las cosas, y ese puño que se agarra también es un puño que se defiende y que ataca a los demás por miedo a perder el control. Cuando viene una promesa de Dios en nuestra vida, es una cosa de Dios. La promesa le pertenece a Dios. Yo puedo decir, es mi promesa, pero realmente no es mi promesa, es una promesa para mí, pero la promesa pertenece a Dios y Él está en control y Él decide los tiempos, Él decide las maneras, Él decide cómo va a cumplir esa promesa, y eso implica que yo tengo la mano abierta y digo, Dios, tú estás en control, no yo. No quiero ser Sedequías, quiero ser como Jeremías. Entonces, toda promesa que nos va a dar un futuro mucho mejor de parte de Dios es una batalla por el control. Démosle el control a Jesús. Entonces, otras cosas acerca de las promesas. Toda promesa es también un título de propiedad. Esto lo vemos claramente aquí en el pasaje. Jeremías compra un terreno, compra una parcela de tierra, y él recibe los títulos de propiedad. Y él está dentro de la ciudad, de hecho está dentro de la cárcel, y no puede ir a ver esa propiedad, pero tiene el título de la propiedad. Tiene las escrituras. No la ve, no la está pisando, pero tiene las escrituras y sabe que un día, cuando salga del sitio, cuando salga de la cárcel y salga de la ciudad, podrá ir a pararse y disfrutar esa tierra que ha comprado. La Biblia dice en Hebreos 11:1 que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y esa palabra garantía tiene un significado también de título de propiedad. Entonces, cuando Dios nos da una promesa y Dios nos da la fe en la promesa, entonces es como si Dios nos diera el título de propiedad de lo que Él nos va a dar en el futuro. Todavía no lo vemos, pero lo tenemos. ¿Y cómo podemos experimentar eso? Pues generalmente esto viene a través de la oración. Dios nos da una promesa, nos dice, por ejemplo, tal vez que va a abrir una puerta para un nuevo ministerio. Y nosotros no vemos ni cómo puede suceder eso. Pero oramos sobre eso. Y le pedimos a Dios que confirme esa palabra. Le pedimos a Dios que Él abra la puerta. Entregamos esa promesa constantemente a Dios. Y mientras oramos, un día viene a nuestro corazón la convicción de que Dios nos ha escuchado, Dios nos ha oído y Dios nos ha dado ya aquello que prometió. Y sabemos que lo tenemos. Y tenemos la certeza y la garantía de que va a suceder. Aunque todavía no lo vemos, todavía no se abre la puerta, todavía no lo recibimos, pero ya sabemos. Es como si Dios, por medio de la promesa y la oración, que nos lleva a la certeza de la fe, nos da la garantía y sabemos porque sabemos. Esto es
importante en la vida pues de los creyentes. Entonces, toda promesa es un título de propiedad, es tener un pie en el futuro que todavía no vemos. Y toda promesa también, como vemos en la vida de Jeremías, requiere un paso o a veces varios pasos de fe. Jeremías toma una acción que es ilógica y es costosa. En tiempos en que pues nadie quiere comprar, todo el mundo quiere vender, Jeremías compra. Y no parece lógico. Lo lógico era mantener su dinero para protegerse de la crisis en que está. Porque nadie sabe cómo va a estar todo después, cuánto va a durar. Y él toma un paso ilógico y para él costoso, porque la cantidad de plata que pagó no era cualquier cosa, era una suma considerable. Entonces Jeremías toma un paso de fe. Jeremías invierte personalmente. Jeremías sacrifica para invertir en el futuro que Dios le ha prometido. Y cuando la fe es real, esto vamos a hacer. Escuchaba a John, nuestro hijo, el otro día platicando con un alumno, creo. Él da clases por internet y aparte de dar clases luego les aconseja y bueno, estaba platicando con un alumno y le oí decir, cuando yo pasé por ahí, le oí decir, pues si tengo fe, lo hago, ¿no? Y pues lo pensé y concluí, esta es una frase importante y verdadera. Si tengo fe, lo hago. Si tengo fe, no solamente lo voy a cantar, aunque lo puedo hacer. Si tengo fe, no solamente lo voy a decir, aunque también lo puedo hacer. Pero si tengo fe, lo hago. Y es exactamente lo que sucede con Jeremías. Jeremías tiene fe y entonces invierte en el futuro que Dios tiene para él. Yo recuerdo cuando comencé a sentir que Dios nos llamaba pues a Brasil y podía abrir puertas en Brasil, pensé, bueno, si creo eso, necesito tomar pasos de fe. Así que, pues, ¿qué hago? Todavía no se abre la puerta claramente, pero puedo hacer una cosa, puedo comenzar a aprender portugués. Entonces, eso hice, en espera de que Dios abriera la puerta. Y uno puede invertir en el futuro que Dios le ha prometido. ¿Qué Dios te ha prometido? ¿Cuáles son las promesas que tienes en tu corazón que tú sabes que Dios te ha hablado? Invierte en esas promesas. ¿Cómo puedes invertir? Pregúntate eso. Y toda promesa además es, aunque no nos gusta esta parte mucho, pero toda promesa es un morir y resucitar. Las promesas son un poco como los testamentos. Sus beneficios no entran en vigor hasta pasar por una muerte. Y de hecho, pues así Jesús dijo a sus discípulos, ¿verdad? Pues esta es la sangre del nuevo pacto que yo voy a derramar por ustedes. Este es el pan de mi cuerpo que voy a dar por ustedes. Y para que esa nueva promesa del nuevo pacto, una nueva relación con Dios pudiera entrar en vigor, Jesús pasó por la muerte. Y nuestras promesas muchas veces son así. Recibimos una promesa y creemos, ahora sí, ahora va a pasar. Todo va a cambiar mañana. Y mañana no cambia. A veces mañana hasta empeora. Porque Dios nos lleva por un proceso. Porque nos prepara para el cumplimiento de las promesas. Y normalmente nos pasa por un proceso, por un tiempo, para que la promesa pueda madurar en nuestro corazón y para que llegue el tiempo adecuado para que se cumpla. Dice la Biblia en Hebreos, por la fe y la paciencia se heredan las promesas. Entonces, ese tiempo de espera y a veces los problemas que atravesamos para que la promesa llegue, el sacrificio de las inversiones que hacemos para que la promesa llegue, pues se sienten como un morir y un
resucitar. Pero así funcionan las promesas. Así funcionó la promesa de la resurrección y la gloria en la vida de Jesús. Él mismo dijo a los discípulos, ¿no entienden ustedes que es a través de los sufrimientos que el Mesías va a entrar en su gloria? Las promesas de Dios se cumplen así. A veces nosotros queremos la bendición de Dios. Ay, Dios me dio una promesa. Quiero esto, quiero aquello, quiero lo otro. Pero no queremos mucho la transformación de Dios para que la promesa pueda llegar a nuestra vida y ser efectivo. Pero también veo esto en la imagen de la vasija, pues que hay en este pasaje de Jeremías. Él toma esa escritura y la mete en una vasija de barro, donde es guardado en espera de su cumplimiento. Y esto me recordó como en el Nuevo Testamento, pues la Biblia nos dice que nosotros tenemos el poder de Dios en vasos de barro. Nosotros somos como esa vasija. Una vasija frágil, ¿verdad? Pero adentro de nosotros está la promesa y el poder de Dios. Y eso es también cómo se manifiesta pues el morir y resucitar de Cristo en nuestra vida. En medio de nuestra debilidad, Dios muestra su poder. Y pasamos a veces en espera de nuestras promesas, situaciones que nos hacen sentir morir. Y como dice Pablo, Dios me pasó por eso, para que yo aprendiera a confiar en el poder de Dios, en el Dios que levanta a los muertos, en el Dios que cumple sus promesas. Y poco después de decir eso dice, y en Jesús todas las promesas de Dios son sí y amén. Entonces, si te sientes débil, frágil, dice, ¿cómo Dios va a cumplir sus promesas en mí? Yo creo que no tengo lo suficiente. Recuerda que eres como esa vasija, una vasija de barro frágil, pero en ti está el poder y la promesa de Dios. Y es eso que va a hacer realidad las promesas de Dios en tu vida. Amén. Y por último, las promesas, toda promesa es para otros también. Esto quizás no sale tan claro en el relato, pero creo que se encuentra implícito ahí. La compra de esa tierra que Jeremías hace, que va a sobrevivir pues el sitio y el exilio, esa compra, esa tierra era simbólica de toda la tierra. Dios estaba usando a Jeremías como ejemplo para mostrar a los demás lo que quería hacer con ellos. Jeremías estaba comprando no solo para asegurar su propio futuro, sino estaba comprando para que los demás pudieran ver que al creer en Dios, en lugar de solo depender de sus propios recursos en el sitio, que al oír la voz de Dios, en lugar de solo oír la voz de Sedequías, de donde emanaba miedo, ¿verdad? Ellos podían también tener un futuro diferente. Lo que Dios hacía con Jeremías no era solo para él, era para los demás, ¿verdad? Jeremías pues era parte de una familia que venía de un pueblo, en una nación. Era una persona muy específica en quien Dios estaba haciendo algo para mostrar a la familia que él tenía, al pueblo donde vivía, a la ciudad donde estaba, al país donde habitaba, que Dios podía hacer algo diferente. Entonces, toda promesa que Dios te da y que Dios cumple en tu vida, no solo es para ti, es para los demás. La Biblia dice que Jesús es el primogénito de entre los muertos. Jesús recibió la promesa de resurrección. Murió creyendo en esa promesa, que Dios lo iba a levantar, que el Padre cumpliría su promesa. Pero no era solo para él resucitar, ir al cielo y olvidarse de todo. No, Él es el primogénito entre los muertos. Resucitó para que otros pudiéramos resucitar. Es como Dios le dijo a Abraham, te bendigo, te voy a bendecir y te haré una bendición. Te voy a usar para bendecir no solo
bueno, te voy a dar la bendición de un hijo, que no será solo para ti, sino a través de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones. Entonces, Dios te da una promesa que no es solo para ti. Cuando Dios la cumpla, comparte el beneficio. No te agarres, no te vuelves otra vez a la mano cerrada. Recibe la promesa, guárdala en tu mano abierta y compártela a los demás. Y de esta manera recibirás más promesas. Entonces, para concluir, en este tiempo donde es fácil solo oír la voz de la supervivencia, yo te quiero animar a que le subas el volumen a la voz del profeta, a la voz de Jesús, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios en tu vida. Busca a Dios. Recibe tu promesa. Cree en la promesa que Dios te ha dado. Invierte en esa promesa. Sacrifica por amor a esa promesa. Persevera en el proceso de esa promesa. Y cuando Dios la cumpla, comparte los beneficios de esa promesa. Amén. Vamos a orar y pedir a Dios que pueda despertar nuestro corazón y abrir nuestros oídos para escucharle y creerle en este tiempo. Porque hay cosas nuevas que vienen por ahí. Cosas viejas que Dios está desmantelando y cosas nuevas que vienen en camino. Así que oremos. Padre, gracias que tú eres el Dios de la palabra viva. El Dios que habla promesas y tu voz es más fuerte que las voces a nuestro alrededor. Queremos pedirte que sensibilices nuestro corazón a tu voz y queremos pedirte que hables tus promesas a nuestro corazón y que esas promesas vengan con la fe para creer y caminar en ellas. Señor, gracias porque eres el Dios que en medio del sitio penetra el confinamiento con palabras vivas para cambiar el futuro. Eres el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Eres el creador de un futuro nuevo para tu pueblo, para nosotros, para el país en que vivimos. Señor, aviva tus promesas, aviva tu voz en nuestro corazón. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Tengan una excelente semana.